El cristiano ora, el cristiano ayuna y el cristiano da. Y como lo decían mis hermanos antiguos, si usted no ora, el diablo se lo devora. Y si usted no ayuna, el diablo se lo desayuna. Porque cuando yo oro, ayuno y doy, y formo el cordón de 3 dobleces o la cuerda de 3 tiras, yo no me rompo fácilmente. Hoy la mayoría de cristianos se rompen por no tener un cordón espiritual. Usted ve que las personas que dicen que son cristianos, cuando les viene el momento de la crisis, de la prueba, de la dificultad, se rompen. Porque quizás tenían un solo hilo. O quizás tenían 2. O quizás no tenían ninguno, que es lo más probable. El cristiano moderno no ora. El cristiano moderno no hay menos, y no ora menos ayuna. Y si no ora y no ayuna, no da. Entonces cuando vienen las crisis, los problemas, porque yo no sé quién es el que inventó que porque uno es cristiano no le va a pasar nada. Mira, al contrario, el diablo, escúcheme, el diablo se va a levantar contra nosotros, el diablo nos va a atacar, pero el diablo está vencido. O sea, no quiere decir de que a mí no me va a pasar nada. O sea, mientras yo esté en esta tierra, yo voy a sufrir problemas. De eso se trata la vida. Mire, quienes han hecho dinero, lo han hecho resolviendo problemas. Porque los problemas hacen parte de la vida. Las dificultades hacen parte de la vida. Si usted no quiere tener problemas, yo le tengo un lugar. El cielo. Si quiere, pasamos un fax al cielo, para no decir un email, ¿cierto? Mire, pasamos un fax al cielo y usted dice: Señor, yo no quiero tener problemas. Entonces el cielo va a decir: bueno, tráigaselo. Porque al final, el lugar donde no vamos a tener conflictos, donde no vamos a tener contrariedades, se llama el cielo. Mientras estemos en esta tierra, vamos nosotros a tener que, escúcheme, enfrentar situaciones, enfrentar dificultades. El problema no es si yo tengo problemas, el problema es que si no yo tengo dificultades. El problema es que yo me rompa fácilmente. Porque el creyente se está rompiendo fácilmente, se está quebrando fácilmente, se está debilitando fácilmente, porque no tiene un cordón de 3 dobleces. Cuando uno ora, ayuna y da, uno está fortalecido. Viene el tiempo de la prueba y luego pasa el tiempo de la prueba, y cuando pasa el tiempo de la prueba, yo termino en gloria. Las 3 acciones son manifestaciones de una vida espiritual de diferentes formas. Y cada una de ellas nace de la fe, o sea, nace de la palabra de Dios. Yo oro porque leo Biblia, yo ayuno porque leo Biblia, y yo doy porque leo Biblia. O sea, las 3 nacen de la palabra de Dios. Porque al final el gran problema de nosotros es que no leemos la palabra. Nosotros, al no leer la escritura, al no leer la palabra de Dios, nosotros no ejercemos el cordón de 3 dobleces. Y creo que los 2 mensajes anteriores hablé acerca de la oración y hablé acerca del ayuno. Hoy me corresponde hablar acerca del dar, para formar el cordón de 3 dobleces. Y mire, el principio de dar, y cuando yo le hablo de dar, no solamente es dinero, porque el principio de dar abarca muchas cosas. Pero cuando yo le hablo del principio de dar, el principio de dar tiene este fundamento. Con 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice así: cada uno dé como propuso en su corazón. Mire, el principio de dar es proponer en el corazón. Ese es el principio de dar. El principio de dar es proponer en el corazón. Ahora se lo defino mejor. Ahí la palabra en griego para proponer, escúcheme, tiene esta definición, tiene esta raíz. Ahí la palabra proponer, cuando uno mira el original en griego, es la palabra, esa palabra significa preferir. Preferir, escoger algo antes que otra cosa. Dice la Biblia en otra parte que Daniel propuso en su corazón
hablando acerca del ayuno, no contaminarse con la comida del rey. O sea, prefirió la comida que usted va a comerse a partir de mañana en lugar de comerse los platos de Babilonia. O sea, él puso por primero lo que era de Dios y luego por segundo lo otro. O sea, él se propuso en el corazón. O sea, él prefirió. Entonces, para definir el principio que es proponer y corazón, proponer es preferir, es colocar de primero. Y el corazón, ya les he hablado acerca del corazón. El corazón es la puerta del espíritu. El corazón es el lugar de la fe. Así que proponer en el corazón es la acción del hombre, escúcheme, porque es en el corazón donde usted lo define, donde usted lo decide, donde en el corazón del hombre, donde está la voluntad del hombre. Entonces, el hombre, escúcheme, el hombre se propone en el corazón, el hombre prefiere en su corazón. ¿Cuál es el principio de dar? El principio de dar es que es una acción del corazón, como lo decía mi hermana Juliana ahorita. Es una acción del corazón. Es en el corazón donde yo me propongo, donde yo prefiero, donde yo coloco por primer lugar. Esa es la función de proponer. Ahora, hay un problema con el corazón de nosotros. ¿Cuál es el problema con el corazón de nosotros? Que nuestro corazón está, escúcheme, como está descuadrado, porque la mente y el corazón han estado descuadradas, porque nosotros venimos en una recuperación de salir de una vida de la carne para ir a una vida espiritual. Y nuestro corazón está descuadrado y está invertido. Entonces nuestro corazón no está, escúcheme, no está en función de dar, sino está en función de recibir. Nuestro corazón está en función de recibir. El corazón del hombre caído, del hombre carnal, del hombre natural, está en función de recibir. Porque escúcheme bien lo que le voy a enseñar hoy. La capacidad de dar proviene del espíritu del hombre. Vuelvo a repetir otra vez. La capacidad de dar proviene del espíritu del hombre. Por eso la Biblia habla del fruto del espíritu, porque el fruto es algo que se da. O sea, la capacidad del hombre para dar viene del espíritu del hombre. Mire, nadie que no sea espiritual, mire, si usted es espiritual, usted da por naturaleza. Cuando uno es espiritual, uno da por naturaleza. Cuando alguien es espiritual, da amor. Él no anda buscando quien lo ame. ¿Aló? Mire, cuando yo escucho esas cosas, es que yo estoy esperando que alguien me ame. Pero es un carnal. Porque el espiritual da. El espiritual entrega. La capacidad de dar es una capacidad del espíritu del hombre, espíritu, alma y cuerpo. O sea, el alma no tiene capacidad de dar hasta que no sea educada por el espíritu. El cuerpo no tiene capacidad de dar hasta que no sea educado por el espíritu. Por eso nosotros vivimos en un mundo esperando que nos den, que nos entreguen, que nos abran, que nos pongan, y quién me va a dar, y quién. Escúcheme. Pero cuando usted empieza a desarrollar su vida espiritual y empieza a crecer su hombre espiritual, uno comienza a dar, uno comienza a entregar. No le cuesta trabajo. ¿Por qué? Escúcheme. ¿Por qué? Porque esas son las características de Dios. Dios todo el tiempo está dando. Dios todo el tiempo está dando. Mire, usted nunca va a ver a Dios. Es muy raro que usted encuentre un versículo de la Biblia a Dios pidiendo. ¿Sí? Es muy raro. Sí hay que pide Dios que andes en tus caminos, que te guardes de corazón. Pero el resto Dios siempre está dando. Dios está entregando. Mire, es más, cuando nosotros vamos a tener una revelación del amor de Dios, encontramos a Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Porque en el mundo espiritual todo el mundo da. La persona espiritual da. Por eso el que es espiritual quiere impartir, quiere ministrar, quiere predicar. Porque en nuestra naturaleza, nosotros cuando uno se desarrolla espiritualmente, uno tiene problema con el dar. Uno da tiempo. Escúcheme, uno da vida. Porque uno es espiritual. Toda persona que recibe se alegra por un tiempo. Recibir trae alegría momentánea. Recibir
le da a usted un placer momentáneo, pero dar te da una alegría permanente. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado. Ahí la palabra bienaventurado es la palabra feliz. Más feliz es dar que recibir. Y se lo voy a explicar de esta manera. Présteme atención, présteme atención. Muchos dan por obligación, porque les toca dar. Otros dan con tristeza y les duele dar. Dice: ay, di eso y uy, eso me va a hacer falta. Yo con tristeza. Ahora le voy a decir una cosa: ninguna de esas dos dar Dios lo ama. Dios no ama eso. Mire, cuando a mí la gente me dice: pastor, es que me toca diezmar, yo le digo: no diezme, porque Dios ama al dador alegre. Entonces muchos dan por obligación. Pero escúcheme, cuando el hombre es dirigido por el Espíritu Santo, en su espíritu a dar, porque es el Espíritu Santo el que te pone en el espíritu. Yo nunca le he pedido nada a nadie. Les he abierto el espacio para que ofrenden, para que diezmen y ya, eso lo hace usted. Pero el Espíritu Santo es el que te pone. El Espíritu Santo es el que te guía. El Espíritu Santo le habla a tu espíritu y le dice lo que tú tienes que hacer. Y el espíritu del hombre viene, mire esto tan bonito. El Espíritu Santo que habita en mi espíritu, porque mi espíritu y el Espíritu Santo son uno solo. O sea, yo soy uno solo con Dios. O sea, el Espíritu Santo le dice a mi espíritu lo que tiene que hacer. Y mire eso. Y mi espíritu le comunica a mi alma. ¿Qué le comunica a mi alma? La capacidad de dar. Y cuando una alma recibe la capacidad de dar, ¿sabe qué recibe? Alegría. Eso es lo que recibe. El alma recibe alegría. Por eso dice que Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque cuando una persona recibe del Espíritu en su alma, recibe la alegría de Dios, esa persona da con libertad, da con gusto, da con alegría, se siente contento, no siente carga, no siente imposición, no, ¿por qué? Porque su espíritu lo capacitó para dar. Dígale al que tiene a su lado, dígale: la obra es del Espíritu en nuestra vida. Entonces, cuando usted recibe y yo recibo la alegría, ahí es donde viene el proponer en el corazón. Un corazón alegre es un mejor dador. Un corazón alegre es una persona que no va a parar de dar. Pero la alegría viene de adentro. Viene de la capacidad que dio el Espíritu. Ahora, ¿por qué el nombre no da, pastor? Libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante. Usted sabe que el diamante es el elemento que no se puede cortar con otro elemento, sino con otro diamante. Y pusieron su corazón como diamante. O sea, mire esto: si yo me pongo como diamante, quiere decir de que la palabra de Dios no me va a entrar. Para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mire, cuando un creyente no practica el principio de dar, es porque su corazón está endurecido. Te puede hablar el Espíritu Santo, te puede decir el Espíritu Santo, pero mi corazón está endurecido. Cuando uno cierra el corazón, uno ya a Dios no le habla. O sea, después de que Dios te habla la tercera vez y tú cierras su corazón, te vuelves como un diamante, ya Dios no te sigue insistiendo, ya Dios no te sigue hablando. Porque, escúcheme, la gran mayoría de nosotros los creyentes queremos solo recibir. Para eso sí abrimos el corazón, para recibir. Pero no abrimos el corazón para dar. Porque, escúcheme, porque el corazón muchas veces de nosotros está endurecido y solo recibe en el nivel de la mente, recibe información, recibe lo que le pueden dar. Pero no va a recibir ahora el oír a Dios en su espíritu para caminar con Dios. Mire esto. Y escúcheme lo que le voy a decir para que no digan que yo no le dije. Como dice el muchacho que pasa por la calle: ojo que no repito.
Dios nunca te va a hablar o me va a hablar si yo no soy un dador alegre. Voy otra vez. Dios nunca te va a hablar y Dios nunca me va a hablar si yo no soy un dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Y al que Dios ama, con él quiere hablar. Entonces, Dios nunca te va a hablar si no eres un dador alegre. Dios comunica sus secretos, revela. Mire, a mí me asusta la gente que dice que es profeta y no diezma. Cuando me dicen, es que yo soy profeta, ¿usted diezma? Y no le recibo nada. Porque Dios no te habla. Dios no te habla. Perdone que te lo diga, Dios no te habla. Ay, pastor, ¿usted dónde saca eso de la Biblia? Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿No ha dicho Jehová de los ejércitos? Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y ahí es donde sigue, robar al hombre a Dios. Vosotros me habéis robado. ¿En qué me habéis robado? Porque ellos hacían como que yo que he robado en vuestros diezmos y ofrendas. O sea, escúcheme, volverse a Dios tiene que ver con el dar. Si mi corazón ha estado endurecido para dar, yo estoy lejos de Dios. Dijo un gran hombre de Dios hace muchos años que el hombre primero se convierte en el corazón, luego en la mente y por último en el bolsillo. Sí. Porque mire, usted va a encontrar en la iglesia más teología del no dar que del dar. La gente, para decir que no va a dar, lee toda la Biblia. Sí, para decir que no va a dar, lee toda la Biblia, ¿cierto? Y escúcheme, sí, eso es del Antiguo Testamento, pastor, es que eso es del Antiguo. Mire, es más, el Nuevo es más bravo que el Antiguo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo usted diezma, escúcheme, y en el Nuevo está el principio de la generosidad, que es mucho más grande que eso. La gran mayoría de personas hoy en la iglesia cierran su corazón cuando el hombre de Dios les está hablando acerca del dar. Devuélvase un poquito a Zacarías 7:12, porfa, allá en Comunicaciones. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, o sea, Biblia. Cuando me leen ese pedacito de la Biblia, yo no oigo, ¿cierto? Pero además de eso, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. La iglesia de hoy, escúcheme, la iglesia de hoy, cuando hay un tema en el que está endurecido, no oye nada. Sí, no oye nada. Mire, si usted viene, vengo esta mañana con falta de perdón y yo le empiezo a usted a hablar del perdón y usted no quiere perdonar, uno se cierra, no escucha. Y yo puedo leer la Biblia. Puedo leer la Biblia y ya. No escuché nada, no dijeron nada. ¿Qué dijeron en el culto? No sé. Y luego, como tengo un hombre parado al frente, entonces le voy a buscar un defecto, un error, para no recibirle la palabra que viene por el Espíritu, por medio de una vasija, de un vaso de barro, que me viene a hablar de parte de Dios. ¿Por qué? Porque mi corazón está endurecido. Es que si yo estuviera en la iglesia tal, mire, a usted no le sirve ninguna iglesia. Usted lo puede pastorear al apóstol Pablo y usted le va a encontrar defecto al apóstol Pablo. El apóstol Pedro, es que si yo hubiera estado con los apóstoles, ni con los apóstoles era peor. Porque en un culto de Pedro se murió uno que dijo que iba a dar algo y se hizo el loco y dio otra cosa y se cayó muerto. ¿Quiere ir a ese culto? Y los muchachos estaban listos para ir sacando los muñecos que caían en el culto. ¿Usted quiere ir a la iglesia del apóstol Pedro? Que cuando entró Ananías, el apóstol Pedro le dijo, ¿en cuánto vendiste la propiedad? Si yo le pregunto a usted en cuánto vendió la llanta del carro, usted se pone bravo.
Sí. Ah, que es que yo quería ir a la iglesia apostólica. Mire, usted en la iglesia apostólica no dura ni 5 minutos. El dar es una capacidad del espíritu del hombre. Pero yo puedo cerrar mi corazón. Yo me puedo endurecer, ¿cierto? Para no escuchar ni la Biblia, ni para leer la Biblia, ni para que ninguno me hable de algo que yo no quiero que me hable. Y mire esto, ¿y sabe cuál es el problema? Que ahí es donde Dios se molesta. Y vino gran enojo de Jehová. ¿Porque no doy? No, porque no lo escucho. Porque si hay algo que molesta a Dios es que yo no lo escuche. ¿A usted no le molesta que no lo escuche? Cuando las personas ponen su corazón como diamante, solo reciben palabras de otro diamante. Vuelvo a repetirlo otra vez. Cuando una persona puso su corazón como diamante, solo recibe las palabras de otro diamante. O sea, de otro que está endurecido. Cuando una persona no perdona, solamente busca a alguien que no perdonó. La junta de las divorciadas, se cuentan todas y... Sí, se cuentan todas las divorciadas y entonces, ¿por qué dejamos al marido? ¿Por qué terminamos esto? Ay, Dios. ¿Por qué? Un diamante con otro diamante para poderse escribir algo en el corazón. Los que no dan se asocian. Los que no quieren servir se asocian. Porque servir es dar. Entonces un diamante escribe en otro diamante. Un endurecido anota en otro endurecido. Los que se van de la iglesia siempre se encuentran con los que fueron de la iglesia y están endurecidos, están molestos por uno, por mu, por ma, por pe, por mi, y ellos mismos escriben. Pero viene otro y les dice, vuelve a la iglesia con... Ese no lo escuchan. Porque necesitan otro endurecido, alguien que les siga la cuerda. Mire, la peor persona que usted puede conseguir es alguien que le siga la cuerda. Si usted busca a alguien que le siga la cuerda, lo va a destruir usted en todo. Si usted va a hacer una carrera universitaria y se va a juntar con los vagos de la universidad es que yo no quiero estudiar tanto, es que mis papás me están obligando a que yo estudie, y busca otro igualito que usted va a terminar tirándose los semestres y va a terminar tirándose la plata de su papá y va a acabar con su vida. Otro diamante. Estos diamantes no valen, estos diamantes son duros. Le voy a enseñar qué produce el secreto del dar. Número 1, ensancha el camino. Cuando yo doy, ensancho el camino. Proverbios 18:16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Otra vez. La dádiva del hombre, Proverbios 18:16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. El camino siempre será difícil para el que no da. Siempre será difícil. Porque cuando uno comienza a dar, uno comienza a tener comodidad. Se ensancha el camino, se ensancha el camino. Hay gente que es generosa. Hay gente que cuando usted llega a la casa o la visita llega a la casa, llega y hace una cosa y hace otra y le sirve y viene acá, porque tiene un corazón generoso. Entonces ellos siempre van a vivir en amplitud. El que es amplio vive en amplitud. Porque da, ensancha su camino. Porque es generoso. Las personas generosas, escúcheme, las personas generosas siempre van a vivir de transición espiritual en transición espiritual. Cuando una persona, mire, a mí me preocupa que lo que le estamos enseñando en Colombia a la gente es a recibir nada más. Y no hemos entendido que el secreto para poder vivir en comodidad se llama el dar. Sin hablar de política, no me interesa meterme en política ni hablar de política. Estados Unidos tiene una marca en su idiosincrasia. Todo en Estados Unidos es amplio.
carreteras amplias, casas amplias. Los lugares donde guardan su comida son amplios. Del estrato medio, alto y bajo. Todo es amplio. Pero usted va a ver Estados Unidos y se ha dedicado a regalarle plata a todo el mundo. Mire, los americanos venían acá a dar un poco de cosas. Y no solamente los de Colgate, los misioneros venían acá a regalar, a sembrar, a montar colegios. Venían a hacer, porque venían con una amplitud de generosidad. Por eso esa gente vive cómoda allá. Pero como uno vive uno a toda hora ajustado. El secreto de ellos es dar. A usted no le dan un vaso de agua, usted le dan una botella. Pastor, a mí es que me sirve estar delante de los grandes, que cuando usted está delante de un grande, usted ya cambió de nivel hace rato. En lugar de ir a hacer la fila a ver que le repartan, ¿por qué no lleva algo? Yo aquí he predicado la teología del Chavo del Ocho. ¿No se acuerda de esa teología? Ellos llegaban al salón del profesor Girafales y llevaban frutas. Ellos llevaban algo. Por eso tenían un profesor grande. El profesor Girafales. Ay, no vieron el Chavo, ¿no? Mire, ¿cuántos quieren ensanchar su camino? ¿No quiere vivir en un camino de más posibilidad? Esta iglesia no se hubiera ampliado si yo no hubiera sido generoso. Yo soy generoso. Porque yo entiendo que si yo soy un sembrador, yo voy a vivir en amplitud. Y yo vivo en amplitud, porque soy un sembrador. Uno tiene que sembrar para vivir amplio. Y la dádiva me puede llevar a mí delante de los grandes. Porque uno piensa que al que tiene hay que pedirle, no, al que tiene que darle. La gente sueña encontrarse con alguien que tiene dinero para que le resuelva los problemas. Mire, a usted, Elon Musk le puede dar $1 millón y a usted no le arregla la vida. Hay una estadística en Estados Unidos que la gente que ha ganado la lotería en los 5 siguientes años están pobres. Mire, lo que ese hombre tiene es sabiduría del cielo. Ese hombre no era nadie, ese hombre no era nadie, ni ese hombre desarrolló una inteligencia y una sabiduría para hacer lo que tiene. Y ojalá esa inteligencia estuviera sobre alguno de nosotros, alguno de estos muchachos. Es un hombre pensante. Es un hombre pensante. Cuando mataron ahorita a Charlie Kirk, le dijo: yo pongo $1 millón. Yo le pago el estudio a sus hijos. Generosidad. Amplitud. Mientras usted esté allá, mientras usted tenga el espíritu del cocodrilo. Yo no sé cuál es el espíritu del cocodrilo. Vamos a recorrer un mercado. No, pastor, no. No alcanzo. Pastor, pero yo no tengo mucho. Mire, le voy a decir una cosa. Lo que usted tiene un potencial. La viuda pobre no tenía sino solo 2 blancas, pero echó más que los ricos. ¿Qué produce el secreto de dar? Ya le hablé. Número 1, ensanchar el camino. Número 2, prosperar. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Lo busqué en el original hebreo, en una traducción literal. O sea, una traducción literal no me forma una frase completa, pero me traduce las palabras tal cual son. Mire, así dice: el alma de bendición será engordada. El alma de bendición será engordada. Y el que riega será regado. Ahora, busqué las palabras, la definición de las palabras,
Y la palabra que es generosa, o que traducida en el literal es de bendición, es la palabra veraca. Y la palabra veraca significa don o estanque. Una persona generosa es un estanque. Vuelvo otra vez, escúcheme, una persona generosa es un estanque. ¿Qué es un estanque? Un lugar de donde otro puede sacar. Una persona generosa es un don. Una persona generosa es un don para cambiar la vida de cualquier persona. Y mire esto, la palabra prosperada, que en la literal aparece engordada, tiene que ver con la gracia de los sacrificios que se ofrecían a Dios. Ustedes saben que cuando los sacrificios, cuando se mataba el animal y se quemaba el animal, lo que subía al cielo era el olor de quemar la grasa, el olor de la grosura, y Dios se agradaba. Por eso una persona, escúcheme, una persona próspera es una persona engordada. Es una persona, escúcheme, que la grasa del sacrificio, cuando Él da, agrada y mueve el corazón de Dios. Además hay otra definición para eso, y la definición para eso es la palabra ungir. Aceite, grasa, ungir. O sea, se lo defino de esta manera. En conclusión, prosperar es estar ungido para saciar a otros. Prosperar no es tener una casa. Prosperar no es tener un carro. Prosperar es estar ungido, escúcheme, para saciar la necesidad de otros. Una persona próspera, cuando habla, le resuelve el problema a muchos. Una persona cuando es próspera, lo que da se siembra en una semilla para que la vida del otro cambie. Una persona que está ungida para prosperar, cuando alguien lo escucha, lo que él hace, lo que él habla, lo que dice, esa persona inmediatamente se le ilumina y recibe una unción para salir de la pobreza. Mire, hay unción para salir de la pobreza. Y esa unción está en el alma generosa. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando predicó el evangelio? Predicarle el evangelio a los pobres. ¿Qué Jesús vino a decirle a los pobres? Ustedes van a seguir siendo pobres, pero Dios los ama. No, Él vino a predicarle el evangelio a los pobres para decirles: yo he venido con una unción para que ustedes salgan de la pobreza. Vamos a estar ungidos para acabar con la pobreza. Diga conmigo, el alma generosa. Dios nos va a dar una unción cuando seamos generosos. Dios nos va a dar una unción cuando seamos generosos. Número 3. Diga conmigo, integridad. Proverbios 21:26. ¿Qué produce el secreto de dar? Integridad. Proverbios 21:26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da. Y no detiene su mano. Y no detiene su mano. Hay personas que se la pasan toda la vida pensando en lo que el otro tiene. Ay, pero porque yo no puedo tener lo que él no tiene, porque él no es usted. Hay que erradicar la envidia de nuestro corazón. Al contrario, cuando alguien recibe algo, yo me tengo que poner feliz. Porque si yo me coloco feliz, como lo decía la hermana Juliana y lo hemos dicho por años en esta iglesia, cuando yo me pongo feliz por lo que el otro recibe, yo soy el próximo que lo voy a recibir. Yo soy el próximo. Eso se llama celebrar los éxitos de otros. Entonces tenemos que erradicar la envidia, porque yo me la puedo pasar todo el tiempo codiciando lo que el otro tiene, pero la Biblia dice: el justo da. Ahí la palabra justo es la palabra íntegro. Ahí la palabra justo es la palabra recto. Porque toda persona que es recta, que es íntegra, siempre da. Siempre en la integridad del ser humano está el dar.
Cuando una persona es íntegra, siempre da. Es natural, es natural. En la vida de alguien íntegro, él siempre da. Número 4. Número 4. ¿Qué produce el secreto del dar, pastor? Ser usado por Dios. Ser usado por Dios. Mateo 18. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dad. Cuando aprendemos a dar ofrendas y diezmos, primicias, es el primer paso para caminar en el poder de Dios. Nadie puede caminar en el poder de Dios si primero no dio algo que tenía que dar. Dios lo que hace primero con su pueblo es entrenarlo. Es confiarle las riquezas imaginarias, irreales. ¿Usted sabe cuáles son las riquezas irreales? El dinero. Hoy usted lo tiene, mañana no lo tiene. Le pregunto, ¿lo que le pagaron el 30 todavía le queda algo? Ah, bueno, ahorrativo. Pero la tendencia del dinero es a irse. La tendencia del dinero es a irse. La tendencia, no estoy diciendo que usted no pueda ahorrar o invertir, pero la tendencia del dinero es a irse. Si no se va, escúcheme, si no se va porque no lo gastamos, se va por valorización. ¿Se acuerda que usted hace años con 50,000 pesos hacía muchas cosas? Hoy usted coge 50,000 pesos y no es nada. ¿Qué pasa si mañana aparece el presidente diciendo: nuestro peso, sufrimos una inflación de el 500,000% por la guerra, porque bajó el yo no sé qué, porque y entonces todo lo que nosotros tenemos pasa a no valer nada? Entonces la pregunta es, si yo no aprendí a ser fiel en lo poco, el dinero, Dios no me va a poder confiar a mí las riquezas verdaderas. Pastor, ¿cuáles son las riquezas verdaderas? Sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Si Dios te da una sabiduría sobrenatural, tú puedes llegar como Israel a un desierto y construir una nación próspera. ¿Cuáles son las riquezas verdaderas, pastor? Entendimiento. Si Dios te da entendimiento, mire, no interesa que no tengas un dinero, un peso. Si Dios te da entendimiento, mire, Venezuela tiene más petróleo que todo el mundo, pero la gente de entendimiento ya no está en Venezuela. Y entonces el país está viviendo en pobreza extrema, porque la gente pensante ya no está en el país, se fue del país, se fue para otros lados. O sea que más importante que los recursos, más importante que el dinero, en la mente. Y si Dios te entrega la mente de Cristo, y si Dios te entrega una sabiduría sobrenatural, y si Dios te entrega unas ideas que van a cambiar el mundo, porque tú fuiste fiel a la hora de dar, porque tú fuiste fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, y entonces Dios dice: no importa lo que haya en las naciones, no importa que se oscurezca, que hayan tinieblas, sobre ti amanecerá el mañana y sobre ti será vista tu gloria. El ejercicio de Dios es no tener para hacer. Mire, hay empresas multinacionales que han quebrado en un solo día. La BP, el día que hicieron el derrame en el Golfo de México, en un solo accidente se quebró. Después, para pagar las indemnizaciones ambientales, con eso quebró la empresa. Una empresa millonaria. En un día una persona se puede quebrar, pero el que tiene a Dios siempre tendrá el capital más grande. Le dije que el que tiene a Dios siempre tendrá el capital más grande. A mí me alegra de Venezuela que las iglesias están creciendo. A mí me alegra que en Venezuela las iglesias están prosperando. Y no hay dinero, pero está Dios. Las iglesias más grandes del mundo están en los países más pobres del mundo. Y están construyendo, hay una que está construyendo el Arca de la Salvación, un estadio para 120,000 personas con
sin dinero porque la gente no tiene dinero. Yo quiero sacarle eso de la mente. Que el dinero es un recurso, el dinero es un medio, está bien, pero el dinero no es el fin. El dinero no es el fin. Cuando aprendemos nosotros a dar, nosotros aprendemos a que el Dios Todopoderoso nos puede dar las riquezas verdaderas. Yo prefiero tener riquezas verdaderas, que tener dinero. Hoy el mundo está descubriendo algo. Lo está descubriendo. Que el poder en la vida de los hombres está en la educación. Por eso la oferta más grande que había hoy en internet de educación. ¿Sí? Mire, la oferta de educación está terminando con todos los multiniveles. ¿Sí? Y se entendió, quizás los multiniveles era una forma de que la gente trabajara y hiciera dinero, ¿cierto? Pero el mundo está entendiendo que cuando a una persona se le da información y cambia el chip de su mente, puede prosperar. O sea, la persona se empodera y no importa que no tenga nada. Mire, hoy el mundo tiene dinero detrás de un celular. Tiene riqueza detrás de un celular. Hay gente que descubrió que vendiendo los productos de otros se podía ser millonario y se hizo millonario. Pero porque tenía la información. Hay gente que ha crecido financieramente porque tiene la información que otros no tienen. Porque descubrieron que lo intangible era más poderoso que lo tangible. Ahora, si podemos descubrir, mire, por eso, escúcheme, por eso un mecánico necesita saber, tener su conocimiento, y él va a vivir donde quiera, como quiera, donde sea. Porque donde él está, solo necesita lo que él sabe. Donde no hay carros, porque lo intangible es más poderoso que lo tangible. Por eso cuando yo doy, yo me empodero de algo intangible y Dios empieza a confiarme, no el conocimiento humano, que es importante, y que yo le digo: usted estudie, prepárese. Se le comunica escúcheme, se le comunica la información espiritual. A mí me sorprende Salomón. Yo en estos días, el viernes lo hablé. Michael, me sorprende Salomón. Porque Salomón es nombrado rey de Israel. Y Dios se le aparece después de que él hace 1000 sacrificios. No hizo uno, no hizo dos. Hizo 1000 sacrificios, Julián. 1000. O sea, dio 1000 ofrendas. Y Dios se le apareció en la noche. ¿Por qué Dios nunca me aparece? Porque nunca damos nada. 1000 sacrificios. Y Dios se le apareció y le dijo: pídeme lo que quieras. Pero como él tenía espíritu, él no estaba esperando recibir, él estaba esperando dar. Entonces él dijo: Señor, tú me has puesto frente a un pueblo muy grande y poderoso. Porque la dimensión de lo que Dios nos va a dar está reflejada en cómo yo vea a la gente a la que yo le estoy predicando. Yo estoy delante de gente muy poderosa y de muy fuerte. Ay. Yo no le estoy predicando a cualquiera. Yo le estoy predicando a los próximos ministros del evangelio, a los próximos profesionales que van a cambiar esta ciudad, a los próximos empresarios. Y yo le he dicho: Señor, dame sabiduría para pastorear esta iglesia. Entonces Salomón sabía que tenía que darle a un pueblo: pídeme lo que quieras. Muchos se les aparece Dios y pídeme lo que quieras, y sale: Señor, quiero casarme. Deme una casa allí en el barriocito lindo. Yo siempre he querido una casa. Salomón dijo: Señor, dame sabiduría.
Este pueblo es muy bravo. Necesito sabiduría. Es muy importante. Ok, te voy a dar sabiduría. Se fue Dios. Se le volvió a aparecer la segunda vez. Le dijo, te di sabiduría sobrenaturalmente. No lo puso a leer libros, no lo puso, no. Que la sabiduría espiritual. Amparo, ¿sabe qué es sabiduría espiritual? Que cuando usted se conecta con el Espíritu, usted lo sabe todo. Por eso Salomón escribe ese libro de Proverbios, y usted en Proverbios encuentra todos los casos de la vida. Lea Proverbios y usted encuentra todos los casos de la vida, todos. Entonces recibió la sabiduría de Dios para la vida. Pero esa misma noche, la segunda vez que se le apareció, Dios le dijo, pero tú me pediste sabiduría para dar, y yo te doy dinero, te doy fama, te doy reconocimiento, mucho más de los anteriores que vinieron de ti. Porque Salomón entendió una cosa. Y ahorita les voy a presentar el rema que les traje esta mañana. Salomón entendió una cosa: que si él se ponía en función de dar, a él se le iban a dar las riquezas verdaderas. Y las riquezas verdaderas tienen esto. Miren, escuchen. Las riquezas verdaderas tienen esto: que cuando usted las recibe, ellas atraen todo lo que usted necesita. Atraen todo. Pregúntenle a José. José tuvo sabiduría. José fue un soñador. Dios le dio a él sueños, pero cuando lo fue a escalar, le dio el don que él no tenía: interpretar los sueños. Entonces en la cárcel él comenzó a interpretar sueños. Él antes no lo hacía. Y la interpretación de sueños lo sacó de la cárcel y lo puso en un lugar de renombre. Porque cuando Dios te da una riqueza verdadera, va a haber alguien importante y alguien grande que va a necesitar de esa riqueza verdadera y no la va a encontrar en el mundo natural. Y entonces va a tener que buscar un cristiano que viene al Centro Mundial de Gloria y te va a tener que decir: ¿tú en qué trabajas? No, yo trabajo en el de uno allá de cajero. Ok, ¿y qué? ¿Tú puedes interpretarme este sueño? Claro, yo te puedo interpretar este sueño. El sueño es este, el sueño es aquel, lo que pasa es esto. Ok, ¿y qué debo hacer? Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Oh, ok, ¿y quién va a hacer eso? No sé. No, pues si usted lo interpretó y usted tiene las revelaciones de que venga para acá. Lo voy a nombrar supervisor al frente de la expansión de esta compañía que va a entrar al país. Antes estaba en una prisión. Ahora está delante de los grandes. Se llaman riquezas verdaderas. Le dije, se llaman riquezas verdaderas. Lo que usted va a recibir en este tiempo son riquezas verdaderas, pero tiene que aprender a dar. Lucas 6:38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Mire, ¿cómo les va a ser devuelto por completo? Apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante, derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Déjeme se lo explico. Cuando uno lee la versión griega, la versión hebrea, perdón, griega, la versión griega, no dice den, dice estén dando. ¿La puede usted leer? Estén dando. O sea, yo todo lo que le digo es bíblico para que usted lo lea en la casa. Ya no va a quedar, es que el pastor dice allá y yo no sé. No, lea usted la Biblia en la casa. Estén dando y será dado a ustedes. Le estoy leyendo la versión griega. O sea, la versión griega es la versión original. Que la Biblia fue escrita en hebreo en el Antiguo Testamento, en griego en el Nuevo Testamento. Estén dando y será dado a ustedes medida excelente, que ha sido apretada hacia abajo, ha sido sacudida, siendo desbordada, dará hacia adentro de ustedes, al cual, ¿por qué? Estoy leyendo literal. Medida por lo que están midiendo será medido ustedes. Mire, escuchen. El dador recurrente
el dador recurrente se convierta en un generoso. Pero el dador recurrente tiene una medida para dar. Él tiene una medida para dar. Él establece una medida en su corazón de lo que va a dar. ¿Qué es una medida, pastor? Cuando usted lo invita a un matrimonio, usted dice: yo tengo que llevar un regalo, pero usted más o menos sabe la medida del regalo de un matrimonio, ¿cierto? Usted la sabe, ¿cierto? Usted sabe cuánto va a llevar el regalo. No, usted tiene una medida, yo tengo una medida, ¿cierto? Tenemos una medida para dar, ¿cierto? Y siempre que damos, nos será devuelto con la misma medida. Este vaso tiene una medida. Y cuando yo doy una medida. Ok, voy a dar una medida. ¿Qué dice la ley espiritual? Que le será devuelto la misma medida. O sea, la medida es esta. Pero dice que la medida va a ser apretada, remecida y rebosante. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Dios? ¿Cuál es el trabajo de Dios? Usted dio esta medida, yo di esta medida, ¿cierto? Entonces Dios dice: yo les voy a volver la misma medida, ¿cierto? Que es esta medida. Pero ahora, dice Dios, yo voy a apretar lo que voy a meter adentro. Apretada, remecida y rebosante. ¿Cuántos han ¿se acuerdan del arroz chino? Antes, no, ahora no, ahora el arroz chino no es así, ¿cierto? Ahora Dios tiene un trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Se supone que en la ley natural, la física, me debe caber lo mismo, porque es la medida. Pero Dios tiene un trabajo: apretar, escucha, apretar lo que va a dar de vuelta. Entonces Él necesita meter más. Entonces comienza a apretar. Este vaso, si se aprieta con más volumen, se parte. Se parte. Cuando nosotros damos y Dios comienza a apretar para volver a meter, porque Él tiene la misma medida, en la misma medida va a meter más. En la misma medida va a meter más. Entonces Él va a tener que presionar esto y va a dañar el envase para buscar uno más grande. Dios es fiel con lo que Él dice. Y Él dijo: en la misma medida, les voy a volver la misma medida, pero voy a apretar lo que les voy a echar, respetando la medida que ustedes pusieron. Te empieza a echar más. No cabe, ¿cierto? En lo físico no cabe. En lo espiritual sí. Entonces empieza a haber otro vaso en lo espiritual para echar más. Y usted va a decir: pastor, ¿y a mí qué me sirve que esté en lo espiritual? Yo necesito que esté en lo material. Claro, nosotros necesitamos que esté en lo material, ¿cierto? Entonces mire esto. Mire esto. Como ya se llenó el vaso espiritual, ya se llenó el vaso espiritual, porque este vaso ya está lleno, ¿cierto? O sea, echar el litro, no hay más. Entonces Dios decide llenar los espirituales. Ahora yo comienzo a dar otra vez y Dios vuelve a llenar. En los espirituales está lleno otra vez. O sea, en el mundo que usted no ve, Dios va llenando vasos. Dios va llenando vasos. Pero un día usted dice: yo ya no quiero seguir viviendo en la misma casa. Yo ya no quiero tener el mismo carro. Yo ya quiero tener una finca. Yo ya no quiero vivir estrecho. Ok. Busca, cambia de medida. Entonces, cambio yo de medida y entonces todo empieza a llenar otra vez, porque usted tiene una acumulación en el mundo espiritual. ¿Cómo yo cambio de medida? ¿Comprando algo más grande? No. Dando algo más grande. Entonces ya no tengo un vaso de 250, ahora tengo un vaso de 1 litro. ¿Que de dónde se va a llenar? De lo que está en el mundo espiritual.
Pero como nunca va a caber más, o sea, escúchame, yo nunca le voy a dar más a Dios de lo que Él me va a dar a mí, que es imposible. Dios siempre me va a dar más, siempre me va a ganar. Entonces todos mis espacios se van a empezar a crecer. Una medida apretada, remecida y rebosante. Entonces yo voy a empezar a crecer. Ahí es donde viene la expansión del creyente. Ahí es donde viene la expansión de su vida. Usted comienza como llano. Usted da, yo doy. Entonces ya, escúcheme, Dios me va a retornar siempre más. Entonces Dios va a empezar a ensancharme a mí. Yo voy a tener más, porque Dios es un experto. Escúchame, Dios es un experto en apretar lo que Él da. ¿Sabe qué pasó en el milagro de la multiplicación? Que no había pan para darle a una multitud de 5,000 personas. Pero había un muchacho que la mamá le había echado una loncherita. Mío, por si de pronto el culto del Señor ese Jesús, del pastor ese se alarga, como siempre se alarga, le voy a echar una lonchera, unos pececillos y unos panes. Y el niño traía la lonchera. Cuando los apóstoles se desesperaron para decir, ay, ¿qué hacemos para darle toda tanta comida? Y Jesús les dijo, ay, ¿y ustedes les van a dar de comer a ellos? ¿Y de dónde? ¿Qué tienen? Este niño que trajo unos panecillos. Ok, los vamos a dar. El niño hubiera dicho, escucha, el niño no hubiera dicho, mi lonchera no. Pero escuchen, pero el niño dijo, ahí está, tómenlo. La Biblia dice que nosotros debemos ser como niños. Y como niños, nosotros tenemos inocencia. Y como niños, tenemos el corazón para dar. Entonces, los discípulos agarraron los 2 panes, los trajeron al Señor. El Señor los bendijo, los partió, se los entregó. Ellos repartieron a la multitud. Porque lo que tú vas a dar va a servir para 5,000. Ese es el efecto, Amparo. La gente dice, pero si yo di 50,000, ¿eso para qué alcanza? Si tú lo das y lo pones en las manos del Señor, con eso tú alimentas 1,000 personas. Entonces, mire esto. Señor, le dimos a todos y sobraron 12 cestas. Devuélvaselas al niño. Le dijeron, mira, tú nos prestaste 2 panes, te devolvemos 12 cestas. ¿Y yo dónde me voy a llevar todo eso? Y tú has sembrado en el reino, en la gente. Llegó el tiempo en el que Dios te va a devolver 12 cestas llenas. Pastor, ¿qué son 12 cestas llenas? Tú siembras un pan, Dios te devuelve un negocio. El niño, ¿y yo qué hago con todo eso? Todo el mundo comió, se sació. Y yo, ¿cómo es? Lleve para la casa. Me imagino el niño llegando a la casa. Mamá, llegué con un poco de guardaespaldas. ¿Y todo ese pan, mijo, de dónde lo sacó? Me multiplicó lo que yo di. Así dice el Espíritu Santo de Dios. Se va a multiplicar todo lo que tú has dado. Tú eres ese niño que vino a la multitud con poco y entregaste poco, pero que en las manos de Dios lo tuyo poco es mucho. Tú dijiste, Señor, pero yo apenas di 2,000 pesos. No importa. Lo que Dios estaba viendo era tu corazón. Lo que Dios estaba observando no era la cantidad que tú estabas dando. Dios estaba observando tu corazón de niño, con el que tú viniste delante de Dios y le dijiste, usa lo que yo tengo para alimentar a otros. La viuda de Sarepta
se iba a morir ese día de pena moral. Había sequía sobre la tierra, no había cultivos, no había agua, y ella estaba recogiendo un poco de leña para cocer unos panes para ir a comer con sus hijos, con su hijo, perdón. Iba a ser la última cena, hasta el día que el profeta llegó a la puerta de Sarepta. Y el profeta le dijo: mujer, dame un vaso de agua. Agua era lo que no había. Quizás la agua que ella llevaba era el agua que ella tenía para su casa. Y ella tenía que sacrificar el agua de su hijo y el agua de ella para darle a un profeta desconocido que acaba de llegar. Pero todavía el profeta le dice: mujer, hazme una torta cocida sobre las ascuas. Y ella de una vez gritó y le dijo: no, yo ya estaba haciendo la comida para irme a morir con mi hijo. Lo que no sabía esa mujer es que Elías, antes de venirse a Sarepta, había dado una orden y le dijo a Elías: vete a Sarepta de Sidón, yo he dado la orden de que una viuda te sostenga. Bueno, a mí me dicen como profeta eso, y en mi mente cabezona yo pienso que la viuda es rica y me va a sostener porque tiene plata. Y llegó donde la viuda no tenía nada. Ella dijo: no, nosotros nos vamos a morir de hambre y yo ¿dónde voy a hacer? El profeta le dijo: haz lo que vas a hacer, pero hazme a mí primero. ¿Por qué? Porque la harina no va a menguar y el aceite va a menguar hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Escucha. Y se fueron a la casa. Ella hizo la torta, porque en el dar hay un poder. ¿Cuál es el poder del dar y cuál es el secreto del dar, pastor? Pastor, denos el secreto. ¿Cuál es el secreto? Que cuando uno da, el dar me habilita a mí para conectarme con la orden del cielo. Hay una orden dada en el cielo. ¿Cuál es la orden dada en el cielo? La orden dada en el cielo es: Dios va a expandir su ministerio. Dios va a levantar, escúcheme, su ministerio en esta ciudad. Dios va a construir ese templo. Dios va a salvar multitudes. Y escúcheme, Dios ya dio la orden en el cielo y Dios ya escogió unas columnas financieras. Espera. Dios ya escogió Dios dio la orden y Dios dijo: se levantan unas columnas financieras. Dios dio la orden. La mujer no sabía ni qué estaba haciendo. Ella era viuda, era pobre. Ella era pobre, era viuda, pero la orden ya estaba dada en el cielo. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? Que cuando nosotros no damos, no nos conectamos con las órdenes del cielo. Pero cuando nosotros damos, nos conectamos con la orden del cielo y empieza lo sobrenatural. ¿Qué le dio Dios a esa mujer? Una fábrica de harina y una fábrica de aceite. Le dio una fábrica de harina y una fábrica de aceite, Conchita. ¿Por qué una fábrica? Porque nunca la harina se acabó, nunca el aceite se terminó. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en estos días, iglesia? Escúcheme, porque Dios va a extender su ministerio. Dios va a predicar su palabra. La orden ya fue dada en esta ciudad. Nosotros nos vamos a expandir como iglesia. La orden ya fue dada. Pero escúcheme bien lo que yo le voy a decir. Dios te va a dar una fábrica. Mire, escúcheme. Dios te va a dar una fábrica. Dios te va a dar una empresa. Cuando tú te determines, cuando yo me determine, porque yo recibo esa palabra, yo voy a tener mi fábrica, mi empresa. Cuando yo me determine a dar lo poco que tengo, una torta por una empresa, una torta por una fábrica. Nunca paró el aceite, nunca paró la harina, nunca se van a acabar las ventas, nunca se va a terminar la provisión de tu casa.
Dios no necesita tu dinero. Dios está buscando tu acción de dar, mi acción de dar, para poderme volverme un multiplicador, para volverme una persona que va a ser la solución en ese mundo. Escúchame, no había nada que comer. Escúchame, en mi país, Colombia, quizá va a entrar en una crisis los días que vienen, pero en la iglesia que aprendió a dar nunca va a haber crisis, siempre va a haber abundancia. Escúcheme bien lo que le voy a decir, porque el profeta que cerró ese cielo estaba en la casa de ella. Ay, Dios mío, yo ya tengo que terminar. Permíteme terminar, Señor. En esa casa estaba viviendo el profeta que había cerrado ese cielo. Porque hay profetas que cierran cielos, pero en la casa que entran abren los cielos. Y hay profeta en casa. Dios va a juzgar la iniquidad y la maldad de muchos en este país. Pero Dios va a abrir los cielos en su casa. Dios te va a hacer prosperar en medio de tu aflicción, en medio de tu color. Tú pensabas que hoy era tu último día. Tú pensabas que hoy era tu última oportunidad. Tú pensabas que era lo último que te quedaba, el último recurso que hacías. Pero tú de algo hiciste, sembraste, diste algo, te moviste en fe. El Espíritu Santo te colocó algo en el corazón para que ofrendaras en la hora de la ofrenda, para que te movieras. Y era Dios que estaba creando la oportunidad. Dios te estaba creando el momento. En física se llama momentum. El choque de dos cosas. Cuando tú das, te chocas con Dios y se genera una fuerza distinta. Dios está esperando, como la viuda pobre, que yo dé. A Dios no le importa si usted da mucho o da poco. A Dios no le interesa lo que yo escuche. A Dios le interesa que yo tenga un corazón para dar. ¿Ya? Yo no sé para quién es esta palabra, pero el que califica para ser usado por Dios para financiar su reino nunca tiene nada. La viuda no tenía nada, el niño no tenía nada. Muchos van a decir: pastor, yo no tengo nada. Yo vine hoy era, no tengo ni para almorzar hoy. Tú vas a almorzar hoy. Te dije, tú vas a almorzar hoy. Y mañana vas a pagar todo, dice el Señor. Y esta semana se van a abrir las oportunidades que tú no tenías, porque tú te moviste hoy en fe, le creíste a Dios, caminaste por el Espíritu, caminaste por la intención de Dios. Así dice el Espíritu Santo: la harina no va a menguar, el aceite no va a faltar.